Y estamos en comunicación dentro del Partido de la Costa con Tato 30. ¿Cómo te va, Tato? Esta es la columna de Tato 30. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va a vos, Rolo, y los oyentes? Por acá bien, empezando en la línea alargada. Bueno, bárbaro. Entonces, ya que estamos en la línea alargada, larguemos. Bueno, en principio hacer una pequeña acotación. Hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con el asunto del bandidaje rural, ya que en algunos lugares parece que tuvo buena recepción. Entonces yo les sugiero, sobre todo a las y los oyentes, si nos tomamos el trabajo de leer nuestra Constitución Nacional, vamos a descubrir que en su esencia, su estructura, como todas aquellas que se acuñaron en la filosofía liberal del siglo XVIII, salvaguardan dos preceptos fundamentales: las libertades individuales y, esto que es lo importante tomar en cuenta, la propiedad privada. ¿Bien? O sea, vale esta aclaración para dar contexto al texto del tema que nos convoca hoy, que es la figura de Juan Bautista Bairoleto, quizás uno de los más renombrados bandidos rurales. Para ello, y como siempre, para no cargarme con laureles que no me corresponden, me baso en un muy buen trabajo, que lo pueden encontrar en internet las y los oyentes, que realizaron Jessica Signorelli y Lorena Bustamante para las quintas jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata en 2008, y que desde luego, como corresponde al tema, citan constantemente a quién, a Hugo Chumbita. Nacido en Santa Fe en 1894, cerca de Cañada, de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron, de apellido Bairoleto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego, Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio, con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corría el año 1919. Antes de irse fue al boliche al verlo a fulano, con un 450 belga revólver en mano. Lo agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí, fuera de la ley. Así empieza la canción de León Gieco, Bandidos Rurales. Bien. Juan Bautista Bairoleto nació un 11 de noviembre de 1894 en Santa Fe. Tanto él como su familia formaba parte de un grupo perteneciente a un fenómeno social muy común a fines del siglo XIX y principios del XX, representado por los sufridos colonos que los comerciantes de tierras atrajeron para poblar los campos pampeanos. Debemos recordar también, y acá enganchamos con todo lo que venimos desarrollando en esta columna, debemos recordar también que anteriormente estas tierras fueron el escenario del genocidio producido por el Ejército de Roca, siguiendo las líneas fundamentales del discurso racista de ¿quién? De don Domingo Faustino Sarmiento, en donde la nefasta antinomia, civilización y barbarie, se efectiviza. Esas tierras fueron arrendadas con contratos decididamente deplorables. Este es el contexto. Ajá. La madre, no me voy a detener en la biografía, sino más bien en la esencia de lo que significó Bairoleto y de lo que significa Bairoleto. La madre de Juan murió siendo él muy joven, afectando de alguna manera toda la suerte familiar. Así Juan abandonó pronto su casa trabajando de peón, carrero, mozo y otras ocupaciones ocasionales en las afueras del pueblo de Castex, que no extrañamente llevan el nombre del gran terrateniente que era dueño de las tierras en esa zona, por eso se llama Castex. Como tal aprendió a ubicarse en el campo, a través de las estrellas, conocer los caminos más olvidados e inclusive las rastrilladas indígenas, o sea, lo que iba dejando, abriendo los indios del lugar. También era una persona sumamente carismática que gozaba de la simpatía del general y de todos los que lo conocían. Hay que destacar que su historia entre los 20 y los 30 coincide con la lucha entre la ciudad
y el campo. Luego de ser encarcelado, vuelve al monte, que ese era el refugio natural de los pobres, huyendo de esa maquinaria de la ciudad y la política, de quien hablamos, Buenos Aires. Es allí que siembra el mito con toda su fuerza. Es el lugar de divorcio y de encuentro, de interacción de dos mundos, el pasado y el presente, la barbarie y la civilización, el campo y la ciudad. Y acá volvemos a, siempre remitiéndome lo mejor que puedo académicamente, Eric Hobsbawm resume algunas características de lo que él llama el buen bandolero, en las que encaja Bairoleto. Primero, inicia su carrera fuera de la ley, como víctima de la injusticia o debido a la persecución de las autoridades. Empezar como víctima de la injusticia a partir del momento en que se disputa el amor de una mujer. Acá tranquilamente lo podemos enganchar, no solamente del bandolero, del buen bandolero, sino del buen bandolero romántico, ¿no? El intento de corregir los abusos de los poderosos o de cualquier abuso. Digamos, queda expresado en la canción de Gieco, ¿no? ¿Por qué mata a ese Barache Elías? Al robar con otros, por ejemplo, queda esto de corregir los abusos. Roba con otros en la estancia de don Bernabé Orné, y fuera del control de Bairoleto, sus acompañantes matan al dueño de la estancia y luego quieren degollar a la mujer. Se dice que Juan detiene, al momento, obligándolo a todos a irse del lugar y separándose de ellos rápidamente y definitivamente. Por otra parte, sus actos parecen enarbolar la justicia popular, en tanto sus víctimas son, con frecuencia, hombres que están, o personas muy mal vistas por el conjunto, o directamente por poderosos. Yo insisto, la idea es buscar la esencia del bandido, ¿no? La identidad se basa de esto, es un símbolo como tal, un momento fundamental en la identidad de los sectores populares. Aunque los soportes y datos biográficos son cuestionables, a veces es desparejo, cuando no incompleto, todos los relatos enfatizan su solidaridad con los campesinos, lo que ha hecho, digamos, que se convirtió en un símbolo como de los sectores, de identidad de los sectores populares, identidad que se basa en una raíz propia del pueblo. Él vivió y murió en y por el pueblo. Hay otros datos, yo digo, no quiero abundar. Por ejemplo, aparecen en esta cuestión de enarbolar la justicia popular. Hay un momento en que roban a un tal Mandrile para beneficiar con ese robo. Mandrile, que era una de las personas más ricas de Castex, para ayudar a un tal Pildain y para que así no pierda su tamo a manos del ricachón. Después, el hecho de que esto de que haya vivido y muerto en y por el pueblo, su muerte, lejos de hacerlo desaparecer de la tierra, logra ser aún más simbólica. El significado de la muerte se invierte, y desde el más allá, Bairoleto tiene más poder, es más justiciero. Teniendo en cuenta ello, no debemos olvidar que el ser histórico es esencialmente simbólico. Los símbolos presentes en la sociedad conjugan dos momentos importantes, pasado y futuro, arquetipos e ideales. Lo que representó Bairoleto en un pueblo marcado por la crisis económica, donde la brecha entre ricos y pobres era muy acentuada, y donde el hecho de estar fuera de la ley lo legitimaba frente a los más desposeídos. Recordemos que su muerte se produce en 1941, con lo cual todas sus acciones no existía el peronismo, lo cual representa y representará un pueblo que se identifica con este hombre
que luchaba por las injusticias, donde leyendo por medio acrecienta y magnifica sus acciones, repartiendo sus botines entre los más desposeídos. Lo que me interesa sobre todo abordar, y como dije en torno a la figura de Berretto, es cómo se transforma en símbolo para los sectores populares y cómo se contrapone, esto también tomémoslo muy en cuenta, esta visión con la visión que tienen los sectores de la sociedad. Trascender el discurso iluminista, que yo tanto insisto, ese pensamiento intelectual ilustrado, que explica las manifestaciones de religiosidad popular, y no digo religión, de religión popular a partir de la ignorancia de nuestra gente, y entendiendo la fe de un pueblo que sufre la fragmentación que se le ha impuesto, no solo como una estrategia de supervivencia, sino como un lento y paciente reencontrarse. Acá lo plantea Rubén Dri, lo que voy a decir, esto digamos es extractado del libro Símbolos y Fetiches Religiosos en la construcción de la identidad popular de Rubén Dri. Cada sujeto, en tanto se define a través del otro, define de alguna manera su propia identidad. De allí que, sobre todo en esta zona, norte de La Pampa, sur de Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires, la figura de Berretto durante tanto tiempo tomado como el arquetipo de, otra vez más, el Robin Hood argentino. Sobre su muerte, bueno, básicamente él en todas sus escapadas, huidas y escondites se refugiaba en prostíbulos, inclusive llegó a formar parte de una banda cuando se trasladó hacia el norte con Mate Cocido. Ahí es donde tuvo mayor acción sobre los poderosos, sobre los grupos económicos, que ya lo vamos a tratar en la próxima columna, que vamos a hablar de Mate Cocido. Y en una de esas encerronas, de esas persecuciones, es muerto. Entran ahí dicen que fue fusilado, que fue muerto, que fue matado, digamos, por la policía, pero lo que queda, creo con más claridad, es lo que plantea la que fue en su momento final, su mujer, inclusive madre de sus hijos, que fue Telma Ceballos, que lo sobrevivió por mucho tiempo, y que ella dice que es mentira que lo mataron, sino que antes de caer en manos de la policía, Berretto se pegó un tiro. Uh-huh. Digamos, esta es un poco la imagen que habría que tomar de estos personajes como símbolos, ya digo, expresados por varios autores, ¿no? Desde Eric Hobsbawm, Rubén Dri, Hugo Chumbita, sobre lo que simboliza dentro de los sectores populares, sobre todo de los sectores populares marginales. Muy bien, muy interesante. Aparte, hoy lo dijiste de una manera más tranquila todo, me pareció. A lo mejor siempre lo has dicho así y yo estoy predispuesto a escucharlo de la forma que te acabo de mencionar, pero muy por ahí bien. Vos estás más tranquilo. Sí, por ahí yo estoy más tranquilo. Sí. Bueno, este ciclo entonces incorpora el ciclo que estás haciendo, porque de última estás haciendo un ciclo, ¿cierto? Con varios personajes de la historia popular argentina. ¿Cuántos momentos le faltan? Mira, yo digo, podríamos seguir porque hay un montón de personajes interesantes, qué sé yo, nos quedarían en el tintero del Tigre de Quequén, el mismo Gauchito Gil, ¿viste? Pero a mí me gustaría trabajar, por ejemplo, Mate Cocido, porque se va a ver la relación que yo había insinuado en su momento de estos bandidos con los anarquistas. Ajá. Y después me cerraría, es una próxima, y en la otra columna cerraría con esto, cómo se expresa, más contemporáneamente en este bandidaje rural en los pibes, como el Frente Vital, por ejemplo, en las villas, los pibes chorros, y eso mezclarlo con lo que planteaba inclusive en algún momento Mayra Arena, el hecho de la desmitificación o la desromantización de la pobreza y también de
ese bandolerismo, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, ha sido Tato 30 y su columna. Muchísimas gracias, Tato. Será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves para vos, para los y las oyentes, y gracias. Gracias, muy amable, Tato. Ha sido Tato 30 y la columna de Tato 30 como parte de este programa Entrevista con Propuestas.